semana, porque estamos palpitando lo que va a ser esta semana a nivel nacional y con repercusiones en todas las provincias. Nosotros nos vamos a recibir al secretario general de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación, Julio Juan Piumato, que ya lo tenemos en línea. ¿Cómo estás, Julio? Buenos días. Carla Alfonso lo saluda. ¿Qué tal, Carla? Buen día, ¿cómo están ustedes? Nosotros gustoso de poder dialogar con usted. Hacíamos un paso de cómo se viene palpitando este miércoles. Lamentable hablar de los miércoles y toda la temperatura que se empieza a sentir, que va empezando a abarcar gremios, que va empezando a abarcar frentes, que va empezando a abarcar distintas problemáticas también, porque ya no es hablar solamente de los jubilados, sino también de los trabajadores activos que ven con preocupación lo que pasa con los pasivos. Tal cual, trabajadores activos, comerciantes, pequeños productores, todos estamos sufriendo las consecuencias de este ajuste brutal y si en algo la sensibilidad te golpea más es en los jubilados, porque todo el mundo va a llegar a esa situación y que se lo siga maltratando como se lo está maltratando, no solo por las políticas de hambre que le imponen, sino cuando salen a reclamar pacíficamente, son reprimidos de la forma salvaje como lo hace, como le gusta hacerlo, parece que tiene placer con eso, la ministra de Seguridad, ¿no? Así que eso genera indignación, genera solidaridad, y bueno, hoy coincidimos en el inicio de una medida que será de 36 horas de la CGT en todo el país, y vamos a comenzar, digamos, con la movilización acompañando a los jubilados para que de una vez el Congreso le dé una respuesta, porque fíjate vos, nosotros vamos ahí y ni siquiera los legisladores tienen la sensibilidad de salir y darle alguna explicación, solidarizarse, mientras son golpeados salvajemente, ¿no? Y sin que exista ningún tipo de provocación ni ningún viso de violencia por parte de los jubilados. Nosotros confiamos en que hoy no va a pasar nada, porque cuando las manifestaciones son importantes en números, ya lo vimos el 24, estas bandas represivas, con infiltrados, con todo, este sistema de terror que quiere imponer en las marchas Patricia Bullrich, no funciona, ¿no? Así pasó el 24 de marzo, hubo 1 millón de personas en Capital hablando, pero hubo marcha en todo el país y no hubo un solo incidente. Quiere decir que cuando manifestamos los trabajadores, los estudiantes, los jubilados, reclamamos, hacemos uso de nuestro derecho a reclamar, pero jamás es con violencia, ¿no? Piumato. La violencia la ponen los infiltrados para justificar una represión que en todos casos es absolutamente injustificada. Piumato, le aprovecho para contarle a la audiencia que usted fue uno de los que presentó en la justicia, que se presentó a la justicia para pedir que el protocolo de antipiquetes, es decir, que la seguridad de la marcha de hoy no esté a cargo de la ministra Patricia Bullrich, sino que esté a cargo del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, justamente por esta represión de la que usted habla, que a Bullrich hasta la disfruta. La pregunta es, ¿quién va a custodiar la marcha de hoy? Porque finalmente el gobierno nacional apeló. Sí. Desgraciadamente hubo un fallo a última hora de ayer de la Cámara Contencioso de la Ciudad de Buenos Aires, dejando sin efecto el fallo del doctor Gallardo, así que otra vez tendremos ahí, digamos, la Gestapo de Bullrich, ¿no? La podemos llamar de una forma, porque la forma que actúan, bueno, es de manual, ¿no? Siempre porque, fíjate vos que en todas las marchas queman un auto, nunca aparecen los responsables de las quemas de esos autos. Una vez fue de un colega de ustedes de Cadena 3, sí. La última fue un patrullero que dejaron con las puertas abiertas, la sirena y sin policía, ¿no? A un policía pierde un botón y le dan 15 días de calabozo, ¿no? Un poco más. Y esto dejaron abierto, así lo dejaron ahí a la entrega, y para lo quemar y generar esa imagen en la gente que las marchas son violentas. Nosotros hemos estado en todas las marchas y hemos visto la hazaña con que la Gestapo de Bullrich reprime
a quienes expresan su derecho a manifestar pacíficamente. Bien, ahí traía a colación lo que pasó con los vehículos, también tenemos, ¿por qué no traer a colación algunas postales que se fueron viendo en los distintos medios de comunicación? El tema de encontrar un arma de fuego en medio del pasto, otra de encontrarnos con un camión era con... de plástico, vieron que era de plástico. Y también... La tiran para justificar, ¿no? Exactamente, ¿no? Y un camión que estaba con todas las puertas abiertas, con escombros ahí en inmediaciones de Congreso. Estas provocaciones que, si uno hila finito, no aparecen en otras oportunidades. No, tal cual. Mira, nosotros en esa marcha, nuestro gremio está en Presidente Perón y Callao, a 2 cuadras. No solo vimos como personas disfrazadas de civiles, pero claramente policías, se lo veía hasta por el corte de pelo, ¿no? Rompían baldosas y la tiraban en medio de la calle Callao, que los propios manifestantes después las escondían debajo de los autos que estaban estacionados. O yo te puedo decir cómo de golpe aparecieron colegas de ustedes de medios de comunicación en la esquina del gremio cuando ya no quedaba nadie, convocados por alguien, ¿no? Porque de golpe aparecieron ocho estos personajes que aparecen cuando termina todo, tirando piedra, y eso fue filmado por todos y apareció, digamos, como un testimonio de la violencia de los manifestantes. Si usted ve a los jubilados, ninguno quiere la violencia. Y siempre las represiones estas aparecen cuando termina, cuando se desconcentra, cuando queda poca gente. Cuando ¿no? aparecen los infiltrados, como usted dice. Piomato, le hago una pregunta. Había bastante bronca en los sectores mayoritarios de la CGT por la postura de la UTA, finalmente de no adherir al paro y obviamente recortarle poder de fuego. ¿Cuál es su opinión que los colectiveros no adhieran? Mira, cada uno sabe lo que hace, ¿no? Yo siempre digo, mira, cuando para los colectivos, la información después dice no, que el paro no funcionó, sino la gente no pudo viajar cuando paran los colectivos. Sí. Tenemos muchos ejemplos de paro. Bueno, el 9 de mayo del año pasado también paro y los colectivos no pararon y las calles estaban desiertas y los colectivos iban vacíos, ¿no? Yo creo que va a ser esto. Después creo que la UTA tendrá que hablar con sus propios afiliados, ¿no? Es un problema interno de ellos, nosotros no nos metemos, pero creo que esto lo han dicho los gremios del transporte, el resto de los gremios del transporte, todos van a adherir. Yo creo que muchos colectiveros se van a quedar en su casa porque su situación salarial, su situación de condiciones de trabajo es absolutamente precaria, ¿no? Y lo dicen ellos en todos los lugares. Así que yo creo que el paro va a ser un éxito, pero más que un éxito uno no busca ganar o perder. Uno busca, digamos, que el gobierno reflexione en un momento donde el mundo está en crisis, el gobierno está sospechado de situaciones como de megaestafas como lo del peso libra. Es decir, tenemos un clima totalmente enraecido y no tenemos ningún sector, salvo los más concentrados del país, que le esté pasando bien, ¿no? Entonces el gobierno tendría que recapacitar, no seguir con un a control remoto, digamos, y ver que si los argentinos le están pasando mal, tiene que modificar algunas cuestiones. No es verdad que los trabajadores están recuperando frente a la inflación. No es verdad que la economía se está recuperando. Los datos que da el gobierno tienen que ver el agro, porque venimos de una sequía brutal que hubo en el 2023. Y después los demás sectores que están funcionando son sectores que son de commodity, que no tienen que ver con valor agregado. Claro. Estamos hablando de las mineras, estamos hablando del litio, una parte, del petróleo, y eso compensa la brutal caída que tienen sectores industriales, que se va a agudizar ahora con la entrada de productos importados, que ya van a llenar las góndolas y va a generar
nuevos despidos, nuevas suspensiones, menos trabajo y más miseria en la Argentina, ¿no? Piumato, el gobierno dice que este es un paro político y que ustedes, que la CGT como que se despertó de la siesta cuando asumió Milei y que al gobierno de Alberto Fernández estaba mal y no hacían paros. ¿Qué le responde a ese argumento? Mira, nosotros, los judiciales, le hemos parado a todos los gobiernos. También algunos decían ahora, eso dice el gobierno. Otros sectores de la política decían que la CGT estaba dormida el segundo semestre del año pasado. Pero nosotros salimos a la carga apenas asumió el gobierno, no porque cuestionábamos al gobierno legítimamente elegido por el pueblo, sino porque el gobierno, la primera medida que tomó fue el decreto 7023, y nos arruchó los derechos inconstitucionalmente por un DNU a todas las trabajadoras y trabajadores. Entonces salimos en defensa contra un ataque brutal a nuestros derechos. Y después cuando se consiguió frenar eso, cuando salimos con los docentes y se consiguió mejorar la situación de las universidades, no es deporte, pues cada organización gremial en su pérdida salarial dio la lucha. Nosotros los judiciales paramos 26 veces el año pasado, y yo no iba a la CGT a pedir cada paro, pero este año empezaron a cambiar la situación, ¿no? Empezaron a cambiar con esto de la represión, con la situación de los jubilados, con la insensibilidad, y bueno, dijimos, es hora que nos hagamos escuchar nuevamente y que pidamos cambio en el rumbo. Nosotros hace 3 años que decimos que la clave de la Argentina es desarrollo, producción y trabajo. Y hoy, desgraciadamente, seguimos sin desarrollo, sin producción y con cada vez menos trabajo. Julio, preguntarle también qué sensación o qué opinión le deja, qué reflexión puede hacernos. Usted en algún momento pasó, ¿no?, como diputado de la Nación representando a la ciudad de Buenos Aires, y por ahí uno ve las imágenes, ¿no?, que se centran en pequeñeces, en chicanas, en tirarse vasos con agua, en decirse, como es una cuestión, ¿no? Se ventilan trapitos al sol cuando hay sesiones y lamentablemente ponen el foco en otras cosas y no en la problemática y en la necesidad de la gente. Y sí, tal cual. Bueno, yo creo que la política está alejada de los problemas de la gente. Yo te daba el ejemplo. Están reunidos adentro, le están pegando a los jubilados. Ninguno tiene la sensibilidad de bajar como diputado de la Nación y frenar esa represión injustificada, violenta y tremenda, a quienes vienen a pedir ser escuchados solamente. Bueno, hay una insensibilidad grande en la clase política. La falencia de la clase política nos trajeron este gobierno al país, ¿no? No vino cayó en un globo, ¿no? La gente se hastió del fracaso de la política, que no solucionó ninguno de los problemas de los argentinos, de los más afectados, y todos seguimos esperando que este país encuentre su rumbo, porque somos un país. ¿Cómo podemos comprender que en un país tan rico como el nuestro haya este porcentaje brutal de pobres y este porcentaje brutal de gente en la extrema miseria? Esto es provocado. Bueno, pero la política tiene que dar soluciones. Ahí tiene que haber medidas, no que sigan alimentando la usura financiera y el saqueo de la riqueza de la Argentina, sino que sean distribuidas con equidad para que todos podamos vivir con dignidad, ¿no? Entonces, no veo que en todos estos amagues de sesiones no haya ninguno que tenga que ver con dar respuesta. No digo que van a dar respuesta a todos de golpe, pero por lo menos a los jubilados que le den una respuesta, ¿no? Que empiecen a juntar votos, como juntaron, creo que era necesaria la comisión investigadora de ese escándalo que es lo de Libra, pero no podemos juntar voluntades para definir una mejor política para los jubilados, una solución integral para, por lo menos de coyuntura, para que tengan un acceso más digno para sobrellevar toda esta crisis que vive la Argentina. Así es, Julio, y además después estigmatizando, ¿por qué no?, a aquellos que juntan voluntades, salen a la calle, acompañan a los abuelos, le ponen el hombro a los golpes y lamentablemente después terminan siendo titulares de la gente que tiene la intención de bajar un gobierno, ¿no? Porque lamentablemente se habla de golpistas, se habla de un montón de cosas cuando salen.
te digo, esa fue, mirá, en la primera marcha de los jubilados, donde hubo la primera represión, donde quemaron el auto. Sí, el día más grave, digamos, ¿no? Ese estaba preparado, porque después no pasó nada, quemaron el auto, la propia jueza Servini de Cubría dijo, me trajeron un montón de perejiles y no me trajeron a ninguno de los que quemaron el auto, que fueron todos filmados, ¿no? Evidentemente eran infiltrados. Sí, y también, perdón, y el gendarme identificado que le disparó al fotógrafo Pablo Grillo, corregime Carla con el nombre. Bueno, Pablo esa Grillo, fue la siguiente. no está ni procesado, digamos. Esa fue la siguiente. No, obviamente, esa fue la siguiente, yo hablaba de la anterior. Perdón. Y nosotros tuvimos información que iba a haber una provocación a la columna de los camioneros. Por suerte los camioneros entraron por Entre Ríos, bien y todo, y al poco tiempo se retiraron. Entonces ellos esperaban que provocaban a los camioneros, iban a haber una gran batahola en el Congreso, pero no pasó nada. El presidente de la Nación salió a decir que había sido un intento de golpe de Estado. Era de una, fuera tanto de la realidad de lo que realmente pasó, que eso quiere decir que tenían preparado una provocación de mucha mayor envergadura para justificar tamaños dislates. Y ya después siguieron en todas, siguieron con la misma cantinela, es decir, como dicen ustedes, absolutamente injustificada, porque no hubo gestos de violencia. Mira, en esa marcha que vos decís, donde lo hiere, que afortunadamente todos elevamos oraciones para que se recupere, dicen que lentamente avanza en la recuperación, sí. Bueno. Pablo Grillo, pero a 100 y pico de los que, al 95% de los que lo detuvieron cuando se estaban yendo en Diagonal Norte y 9 de Julio, son a 12 cuadras del Congreso. Entonces, es todo tan de manual, salen al voleo a cazar gente cuando terminan las marchas, y después, como vos decís, ilustran tapas de diario, dando a entender que no fue un reclamo pacífico, sino se trató de generar violencia con objetivos, como dicen, desestabilizadores. Pero esto está en la imaginación y en la locura de los que manejan la información del gobierno y de la Gestapo, que parece que disfruta pegándole a los jubilados, ¿no? Bueno, esperemos que hoy sea todo pacífico, Julio, según las palabras de usted, teniendo en cuenta que cree que va a haber mucha masividad, supone que esto va a ser así, y bueno, estaremos muy atentos, obviamente, a este tema, ¿no? Tal cual. Nosotros siempre decimos en las marchas organizadas, y nosotros en nuestro gremio, a los compañeros, que cuando nos vamos todos, ¿viste? Mucha gente tiende a quedarse, claro, seguir expresando la solidaridad, y aquel que queda suelto, digamos, es pan comido para la provocación y para la represión, ¿no? Que termina siendo, Julio, lamentable, ¿no? Hacer esta red de cuidarse unos a otros, de tener que mandarse mensajes, ya llegué a la casa, estoy bien, avisar también a la familia, que se ve desde hace bastante tiempo en todos los gremios, y que nosotros lo destacábamos hace un tiempo, que nuestros colegas, aquellos fotoperiodistas y los periodistas, los móviles de exteriores, tengan que salir como si estarían cubriendo una guerra, ¿no? Porque terminan estando ahí en fuego cruzado. Tal cual, mira, las políticas son las mismas de la dictadura que llevaban adelante Martínez de Oz y Videla, y estas represiones no llegan al nivel de la desaparición de personas como era en la dictadura, pero van en una escalada realmente preocupante, y uno que pasó por muchas encuentra que, así como vos decís, la mayoría de la gente y de los jóvenes no están acostumbrados a esto, ¿no? Y se sorprende porque parece, ¿cómo va a ser tales barbaridades, ¿no? Bueno, hay que ponerlo en tema porque, digamos, como dicen, yacaré que se distrae termina siendo cartera, ¿no? Sí, así es. Julio, le agradecemos un montón por la comunicación, por charlar con nosotros, por justamente darnos un poquito en amplios detalles, porque la verdad que nos empezamos a ir abarcando distintas temáticas, pero nosotros agradecidos por